Cerrado. En esta semana hemos medio abierto para vender, pero a domicilio. Le llamamos por micrófono. Sí, tenemos que acostumbrarnos a esto, lamentablemente ocurrió y a poco vamos haciendo conciencia por nuestra propia salud y con un poquito de paciencia, ya digo, para ser bien atendidos. O sea, usar guantes, mascarilla. Tengo alcohol ahí, le estoy poniendo a veces en la manito a la gente. Todos los años trabajando, siempre el día trabajando. El distanciamiento productivo parece ser una de las alternativas a las que se han acoplado los propietarios de diferentes comercios en Guayaquil. Acoplarse o desaparecer es la disyuntiva para una ciudad cuyo comercio no se ha detenido y donde quedarse de brazos cruzados en medio de una crisis económica no es una opción. Menos aún en una fecha como esta, 1 de mayo, donde se celebra el trabajo trabajando. Eso sí, bajo nuevos protocolos y medidas de seguridad sanitaria. Y el Día del Trabajo en tiempos del COVID se celebra de forma inédita en el sur del país. Trabajadores de la salud, proveedores de alimentos, policía y ejército ecuatoriano no paran sus labores pese a esta conmemoración. En Loja, la conmemoración del Día del Trabajador en tiempos del COVID se celebra de forma diferente. No existen las tradicionales marchas ni el feriado, pues parece que estuviéramos en tiempos de guerra. Es por servir al pueblo y otra es porque necesariamente tenemos que trabajar, porque si no trabajamos, usted sabe que nosotros aquí vivimos del día a día para poder sustentar a la familia. El área de la salud, tanto pública como privada, no para sus labores y son los principales soldados en la línea de fuego. Creo que esta ha sido la mejor muestra de que realmente la vocación médica es algo muy, muy importante. Se ha demostrado que los médicos hemos estado en primera fila sin distingo de nada. Locales comerciales y proveedores de alimentos continúan sus labores con todas las precauciones del caso y con el constante temor del contagio, pero con la firme convicción de no desabastecer a la ciudadanía lojana. Claro, hay que, por la gente que viene a comprar y los clientes también hay que abastecer a la gente, por lo que no podemos cerrar, son productos de primera necesidad para la gente que necesita. La conmemoración de esta fecha tendrá en esta ocasión como escenario nuestros hogares y sin duda el mejor homenaje en este Día del Trabajador lo rinden esos sectores olvidados que ahora ponen en riesgo su propia vida, como el personal sanitario, los empleados de supermercados, la policía y las Fuerzas Armadas. Estamos aquí junto a ustedes, festejando de la mejor manera, trabajando las 24 horas por su seguridad. El hospital del IES Quito Sur es el que más casos de COVID ha atendido en la capital. Nuestro colega Wilson Andino, del portal informativo Infoopinión, ingresó al área de emergencia y a las habitaciones donde se encuentran los pacientes y nos cuenta su situación. Luego de 16 días, Marcelo recibió el alta hospitalaria. Los mercados de Guayaquil comienzan a atender de forma normal, tomando las medidas de seguridad necesarias. Asimismo, en varios puntos de la ciudad se ha comenzado a ver a vendedores informales expendiendo frutas y legumbres. Como él, han llegado alrededor de 3.000 pacientes hasta el área de triaje para sintomáticos respiratorios. Dejamos de escucharlos en varios sectores de la ciudad hace ya varios años. Este grito peculiar de los vendedores informales de frutas y legumbres, que actualmente, debido a la situación, han retornado a las calles, con todo lo que se pueda imaginar a la mano, listo para entregarlo en su casa. En su recorrido encontramos a Ángela, quien hasta hace 2 meses tenía su local de ropa. Hoy salimos a recorrer, igual a ganarnos el diario. No es que esté tan buena la venta, pero igual uno se gana el diario. Cuenta que salen a las 12 de la noche hacia el mercado de Montebello para abastecerse y a las 5 de la mañana inicia su recorrido. Otro es el caso de Magali. Él y su esposo son recicladores y lamentablemente por ahora no pueden trabajar. Bien, gracias a Dios, para que sea para comidita se gasta. Asegura que se arriesga, pero no queda de otra. Hay que alimentar a la familia. La desesperación que no hay que llevar la papa a la boca. Tenemos como 2 semanas. En tanto que los mercados de Guayaquil empiezan a normalizarse, todos con sus debidas seguridades, como por ejemplo estas cabinas instaladas por parte del municipio de Guayaquil para mantener el orden. No queda más comprar. Mira que estoy haciendo fila aquí, manteniendo la distancia. Esta es la nueva realidad. Unos regresan al mercado, otros en cambio salen a la calle a vender legumbres y frutas. Todo para no dejarse vencer en la adversidad. Estoy con el alto. Feliz, Santa Cruz y Balao, localidades rurales de la provincia de El Oro, solicitan más atención sanitaria, pues en algunos casos no cuentan con centros médicos y los que sí tienen denuncian que la atención no es permanente. Aún no se han presentado casos de contagio por coronavirus en Santa Cruz, localidad perteneciente al cantón El Guabo en la provincia de El Oro. Y quizás por esto la mayoría de sus habitantes no toman muchas, en algunos casos ninguna precaución. Varias gente que transita por aquí sale por adentro de las haciendas bananeras y salen sin las debidas precauciones. Pero ya eso depende de cada persona para que pueda precautelar su salud. Aquí se han reportado casos de otras enfermedades. Está atacando aquí al cantón y a la provincia es el dengue y el paludismo y son síntomas similares. La principal preocupación de sus pobladores es que no existe un centro de salud. En casos de emergencia les toca viajar a cantones cercanos. En casos más graves tenemos que llevarlos al paciente al Guabo. En Puerto Gelí, por contrario, sí hay un centro de salud, pero solo atiende de lunes a viernes y en horarios de oficina. Los fines de semana está así, cerrado.
Y en plena emergencia sanitaria, a sus pobladores les ha tocado buscar alternativas. Aquí da remedios caseros nomás, porque al final uno al hospital dice que no puede ir porque al final puede salir infectado. Entonces uno mismo aquí tiene que buscar la forma de darse remedios caseros para poder uno salir adelante, porque si no, ¿cómo hacemos? Diga usted mismo. En este punto se ha reportado un incremento atípico de los decesos. Hay temor. 6 a 7 muertos van, pero lo que nunca he visto aquí en Puerto Gelí. Pero nadie sabe de qué mueren, no quiere decir de qué. O sea, hasta uno ponerse precavido, porque dice que hombre precavido vale por 2. Claro. En el cantón Balao, un escenario similar. Ya se han muerto aproximadamente unas 70 personas, se han muerto acá. La mayoría son personas adultas. El reclamo de sus pobladores apunta también a la insuficiente capacidad sanitaria instalada. Balao es un cantón que tenemos aproximadamente como 30.000 habitantes, pero lamentablemente no tenemos un hospital, un centro de salud que no está a full en condición para atender este caso de emergencia como es el COVID-19. Es la realidad de varias localidades rurales de la provincia del Oro, donde se afronta a esta emergencia sanitaria entre las necesidades, la incertidumbre y la falta de atención. Los mercados de Guayaquil comienzan a atender de forma normal, tomando las medidas de seguridad necesarias. Asimismo, en varios puntos de la ciudad se ha comenzado a ver a vendedores informales expendiendo frutas y legumbres. Dejamos de escucharlos en varios sectores de la ciudad hace ya varios años. Ese grito peculiar de los vendedores informales de frutas y legumbres que actualmente, debido a la situación, han retornado a las calles, con todo lo que se puedan imaginar a la mano, listo para entregarlo en su casa. En su recorrido encontramos a Ángela, quien hasta hace 2 meses tenía su local de ropa. Hoy salimos a recorrer, igual a ganarnos el día a día. No es que esté tan buena la venta, pero igual uno se gana el diario. Cuenta que salen a las 12 de la noche hacia el mercado de Montebello para abastecerse y a las 5 de la mañana inicia su recorrido. Otro es el caso de Magali. Él y su esposo son recicladores y lamentablemente por ahora no pueden trabajar. Bien, gracias a Dios ahí, para que sea para la comidita se gana. Asegura que se arriesga, pero no queda de otra. Hay que alimentar a la familia. La desesperación que no hay que llevar la papa a la olla. ¿Cuánto tiempo ya tienen en esto? Tenemos como 2 semanas. En tanto que los mercados de Guayaquil empiezan a normalizarse, todos con sus debidas seguridades, como por ejemplo estas cabinas instaladas por parte del municipio de Guayaquil para mantener el orden. No queda más comprar. Mire que estoy haciendo fila aquí, manteniendo la distancia. Esta es la nueva realidad. Unos regresan al mercado. Otros, en cambio, salen a la calle a vender legumbres y frutas. Todo para no dejarse vencer en la adversidad. Y también se complica la situación, pero de orden público, en Ipiales, Nariño. Esto es zona fronteriza con Ecuador, ante la llegada masiva de ciudadanos venezolanos que quieren ingresar al país. Esta madrugada se presentaron desmanes en el puente Rumichaca. Daniela y televidentes, buenas tardes. Pues a esta hora hay una tensa calma. Sin embargo, continúa la llegada de migrantes que están siendo, según ellos, expulsados y presionados por las autoridades ecuatorianas para ingresar a territorio colombiano. Ayer precisamente se registraron desórdenes por el intento de entrar a la fuerza a territorio colombiano. A la fuerza intentaron ingresar a territorio colombiano este grupo de ciudadanos venezolanos, por lo que la Policía Nacional tuvo que intervenir para controlar los desmanes. Al no tener ningún tipo de solución, ellos acamparon en el puente del lado ecuatoriano y ya el día de hoy intentaron ingresar a la fuerza para el territorio colombiano, quitando las vallas e intentando agredir los policías que se encontraban aquí de servicio. La llegada de migrantes venezolanos al puente Rumichaca se ha incrementado en la última semana. Muchos de ellos han denunciado que las autoridades ecuatorianas los presionan y amenazan para que salgan de su país e ingresen a Colombia. Como 400, sin exagerar. Caminando. Es más, me atrevo a decir que es más de 400. Y allá se encuentran como 100. En la montaña. En la montaña. Que preferiblemente ahora viéramos si podíamos hacer negocio con ellos, a ver si podíamos entrar. Negocio. Para allá no. ¿Negocio con nosotros? Que nos ayudáramos porque ahora era peor. Porque no vamos a pasar. Ahora no, para allá no vamos a pasar. El gobierno departamental y el de Ipiales han insistido en la falta de control en la frontera por parte de las autoridades ecuatorianas e hicieron un llamado al gobierno nacional. Cerca de 993 migrantes irregulares han sido contenidos en nuestra frontera. Hoy hacemos ese llamado vehemente a nuestro gobierno nacional para sostener el diálogo fluido que nos permite encontrar las soluciones a la problemática que hoy vivimos en Nariño. Las autoridades departamentales están a la espera de una reunión con sus pares ecuatorianos para iniciar un plan que permita controlar la situación. La lucha por evitar el ingreso de ciudadanos venezolanos a territorio colombiano por los pasos irregulares es constante. Sin embargo, muchos de ellos logran ingresar y atravesar las diferentes vías del departamento y del país.
Números de contagios de coronavirus siguen subiendo, ya suman más de 3.2 millones a nivel mundial. En Estados Unidos ascienden al millón, mientras las muertes se cuentan en más de 63,000. La urgencia por encontrar la vacuna hace que científicos, farmacéuticas y gobiernos pisen el acelerador. 6 prototipos llevan la delantera y ya hacen pruebas con humanos. El gobierno declara mayo mes de los ancianos, anuncia medidas para protegerlos y una investigación para determinar responsabilidades en las muertes por COVID-19 en residencias. Más aerolíneas comenzarán a exigir que tripulantes y pasajeros lleven máscaras. El anuncio llega después que pilotos y auxiliares de vuelos dijeran que no los estaban protegiendo. Muy buenos días. El proceso de reactivación de la economía está en marcha en varios estados del país. Luego de que sus gobernadores comenzaran a relajar las medidas, el proceso avanza a diferentes velocidades según los casos. Nos enlazamos ahora con la ciudad de Houston, en Texas, uno de los estados que ya ha iniciado esta reapertura. Muy buenos días. En efecto, comienza la fase 1 de esta reapertura económica en el estado de Texas. Termina para algunos la cuarentena con muchas preocupaciones. ¿Qué se puede abrir a partir de hoy, 1 de mayo, en esta fase 1? Bueno, los restaurantes. Ahorita van a ver prácticamente algunos trabajadores pasar. Ya a partir de hoy comienzan a abrir algunos restaurantes, museos, algunas iglesias van a tener servicio, también los cines. En el caso de los cines, las principales compañías aquí de Texas han dicho que no van a abrir, que van a abrir hasta mediados del verano, y esto para guardar la salud y la integridad de los clientes. ¿Qué no pueden abrir, Nicole? No pueden abrir gimnasios, no pueden abrir salones de belleza, tampoco la gente puede visitar a los ancianos, las estéticas tampoco pueden abrir. Pero por supuesto hay dos rostros en esta situación. Por un lado, los trabajadores que han sido descansados durante esta cuarentena. Más o menos se habla de 1,5 millones de personas que trabajan justamente en los restaurantes en todo Texas, que están contentos por regresar. Es muy importante, ayer lo veíamos, algunos trabajadores ya activados, limpiando las mesas. Habrá que ver cómo operan, habrá que ver también si la gente responde a ese llamado. Y por otro, algo bien importante, esta reapertura, Nicole, se da en el momento más difícil. En las últimas 24 horas se registraron 50 personas muertas en todo el estado de Texas, de 800 que han fallecido más o menos en esta cuarentena, de más o menos 28,000 personas. Es decir, la cifra más alta se da justamente en la reapertura, y esa es la gran preocupación. Si esto vale la pena hacerlo y no va a causar un segundo rebrote. El día de ayer daban datos de que había muchas personas, por ejemplo, en el área de Memorial Park, que es una zona muy conocida aquí en Houston, donde la gente va a correr, y quizá la gente al momento de decirle se levanta la cuarentena y regresa a la normalidad. Hay una gran preocupación. Y por supuesto estaremos hablando en los próximos cortes informativos. ¿Cómo van a operar justamente aquí? ¿Cómo van a actuar los encargados del restaurante? Si la gente, cómo tiene que venir con sus cubrebocas, con sus guantes, cómo lo tiene que hacer. Mientras en Atlanta, Georgia, se vivió una manifestación con un propósito completamente diferente. Los inconformes realizaron una gran procesión exigiendo que no se levanten las restricciones tomadas para combatir el coronavirus en ese estado, donde las autoridades ya permitieron la reapertura de lugares públicos a pesar de las sugerencias de los expertos. Y bueno, también informamos que el gobierno federal no le ha brindado asistencia financiera a quienes combaten el coronavirus en primera línea. Así lo aseguró el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, quien dijo que no tiene dinero para darles a policías y bomberos porque su entidad tiene un déficit de 13,000 millones de dólares debido a la pandemia. Un informe confirma que por la misma razón los estados tendrán un déficit de más de 200,000 millones de dólares en el próximo año fiscal. Y Nueva Jersey fue el estado que más muertes reportó por coronavirus en las últimas 24 horas, mientras su vecina Nueva York contaba 360 nuevas víctimas fatales el jueves, menos de la mitad de lo que reportaba cada día. El llamado Estado Jardín sumó 460 fallecimientos. El gobernador Philip D. Murphy dijo de que ese era el día más importante que han tenido en medio de la pandemia. Nueva Jersey ya suma cerca de 7,300 víctimas fatales por COVID-19. Y casi 600 mexicanos han fallecido a causa de la pandemia aquí en Estados Unidos, la mayoría de ellos en California. Y para sus familiares, el proceso de recuperar los restos de sus seres queridos se encuentra con numerosos obstáculos, como nos lo explica Gabriel Huerta. Hay ocasiones en las que los familiares no logran despedirse. A la enorme pena por la muerte de sus seres queridos a causa de la pandemia de COVID-19, muchos inmigrantes mexicanos se enfrentan también al doloroso viacrucis para repatriarlo a su tierra natal, un proceso que además es muy costoso. 2 decenas de personas que han fallecido a causa del coronavirus, que sus familiares han decidido trasladar las cenizas de esta persona a México. Tratando de ayudar a sus connacionales en esos momentos difíciles, el gobierno mexicano, a través de sus consulados, está ofreciendo su apoyo con la gestión de diversos trámites y los costos de la repatriación de los restos mortales. Nosotros estamos ayudando, estamos atendiendo este tipo de emergencias en el consulado. Tenemos varios convenios con funerarias, les damos unas opciones y dependiendo de la situación en la que se encuentren. De acuerdo con la Cancillería, en total son alrededor de 600 mexicanos que han fallecido por coronavirus en Estados Unidos, la mayoría en el área de Nueva York, por lo que han publicado una guía que explica en detalle los requisitos que deben seguir para la repatriación de las víctimas de la pandemia. Por ahora, la única forma en la que se puede trasladar a una persona que ha fallecido a causa del coronavirus a México es siendo cremado. El cónsul Felipe Carrera explica que los documentos con los que se apoya a los familiares durante este proceso incluyen el acta de defunción, el certificado de cremación y el permiso para el tránsito de cadáver. También se apoya a los familiares con el transporte de los restos a territorio mexicano. Curva de contagios en Europa se aplana, pero la OMS alerta aún no se ha superado el techo de la pandemia. De hecho, el número de infectados con COVID-19
Europa aumentó un 15% la última semana, superando el 1.400.000. Rusia registra casi 8.000 nuevos positivos por coronavirus en las últimas 24 horas. Moscú acumula poco menos de la mitad de los infectados y en torno a un 50% de los fallecidos. Y Brasil tiene la tasa más alta de contagio de coronavirus del mundo, según un estudio británico realizado en 48 países. La ola de infectados y muertos sigue avanzando en la región latinoamericana, en la que el Senado de Bolivia aprobó celebrar elecciones en un plazo máximo de 90 días. El gobierno federal de Estados Unidos no renueva las medidas de restricción emitidas hace 45 días. Trump da vía libre la reapertura cuando 13 de los 15 estados que estaban flexibilizando el distanciamiento social aumentan sus fallecidos. El país ha sufrido más de 2.000 decesos en 24. En Europa se roza el 1,5 millones de positivos por COVID-19 y casi 139.000 decesos, algo más de la mitad de todos los registrados en el mundo. Sin embargo, se aprecian ciertos signos de recuperación. Por ejemplo, se reanuda la ruta aérea entre Sofía y Londres, que convierte a la aerolínea Wizz Air en una de las primeras compañías en retomar algunos de sus vuelos. Por su parte, la alemana Lufthansa negocia un rescate de 10.000 millones de euros, a cambio del cual el Estado alemán controlaría una cuarta parte de sus acciones. La pandemia en el país germano ha cobrado 163 nuevas muertes, elevando el total a más de 6.200. Los casos positivos rozan los 160.000 y hay 123.000 recuperados. El sector del transporte también se resiente en Francia. Allí la Compañía Nacional de Ferrocarriles estima unas pérdidas cercanas a los 3.000 millones de euros. Además, aunque los colegios planean la vuelta de los profesores el 11 de mayo, el presidente Emmanuel Macron ha advertido que esa fecha no marcará la vuelta a la normalidad. El país supera los 24.000 muertos, pese a tener ya más de 167.000 recuperados. Y desde Francia pasamos a Italia, donde sus distintas regiones están implantando diversas medidas de cara a la reapertura del 4 de mayo. Y de cara a esa etapa se está